Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enaitz Ezpeleta y vengo a presentaros este trabajo que se titula Nuevos paradigmas de análisis basados en contenido para la detección del spam en redes sociales. Bueno, primero una breve introducción sobre mí mismo. Yo vengo de la Universidad de Mondragón, soy doctor en informática y actualmente pues trabajo como docente e investigador en la universidad. ¿Cómo llega esta charla hasta aquí? ¿O cómo llego yo a explicaros a vosotros aquí mi trabajo? Este trabajo en realidad es un trabajo que yo presenté el año pasado, en septiembre, que era mi tesis doctoral. Y bueno, el año pasado, este año, en junio, presenté un resumen de mi trabajo de tesis en las jornadas nacionales de investigación en ciberseguridad que se realizaron en Madrid, que es la JNIC 2017. Y bueno, resultó ser una de las premiadas y es por ello que desde INCIBE pues, me dieron la oportunidad de poder participar hoy aquí en el Cibercamp y poder presentar mi trabajo. Y bueno, pues de esa forma he llegado yo aquí. Ya que he comentado lo de las JNIC, pues bueno, desde aquí haceros a todos una invitación a participar en las JNIC del año 2018, que serán organizadas por nosotros, que ya estamos en marcha con ello y que bueno, que estará próximamente disponible todo el programa, la sede y bueno, todas las actividades que se realizarán en relación a las JNIC 2018, pues en la web de las JNIC, ¿vale? Desde aquí, pues bueno, una invitación a todos que seguro que estará fenomenal. Y bueno, ya haremos ya salto a lo que es el trabajo en sí y bueno, pues el índice que seguiré será un poco pues un índice parecido al que tenía en su día la presentación de mi tesis y bueno, empezaré con una breve introducción explicándoos la motivación del trabajo, los objetivos que nos propusimos. Después ya entraremos en lo que es ya en el contenido en sí, explicando primero el tema del spam personalizado, luego veremos la influencia del análisis de sentimiento a la hora de realizar los filtrados spam, para después dar paso al reconocimiento de personalidad en el texto para esa misma función de detectar del spam y al final pues lo que haremos es combinar ambas técnicas con el objetivo de conseguir mejores resultados que en las dos anteriores. Y bueno, al final de la presentación pues haremos un breve resumen. Bueno, y ya que hemos empezado a hablar del spam para arriba y del spam para abajo, ¿qué es el spam? Bueno, si vamos a la web de la RAE, a la web de la Real Academia Española de la Lengua, nos lleva directamente a la definición de correo basura, que es decir, que sería el correo electrónico de distribución masiva y contenido normalmente publicitario o malicioso que se recibe sin haberlo solicitado. Hoy en día se puede decir que esta definición pues, se queda un poco corta, porque podemos recibir el mismo contenido malicioso, masivo, publicitario, etcétera, pero por otras vías que no son el correo habitual, el correo electrónico, que pueden ser, pues, por ejemplo, las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea, pues como puede ser WhatsApp o los mensajes privados dentro de las mismas redes sociales. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del spam, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que el spam tiene muchas consecuencias negativas. Aquí, bueno, pues yo las clasifico en 4 grupos importantes. Por un lado serían las consecuencias directas, digamos, donde entrarían, pues, que al final es una información publicitaria que recibimos con el objetivo de normalmente vender productos que seguramente no nos interesen. Cabe la posibilidad también de que al recibir ese correo podamos descargarnos algún tipo de malware, algún tipo de virus, etcétera, que pueden perjudicar nuestro ordenador y ponerlo en riesgo. Luego, por otro lado, estaría el consumo de recursos de red, es decir, si tomamos en cuenta el tráfico de emails que tenemos hoy en día y la cantidad de spam que se mueve en las redes, pues eso al final, queramos o no, pues puede llevar a saturar nuestras redes, ¿vale? Luego, por otro, estarían los recursos humanos, es decir, todo el tiempo que podemos perder
nosotros mismos, por ejemplo, en nuestro correo, eliminando esos correos que no nos interesan y que nos han llegado de una forma no convencional o no, porque no hemos querido que nosotros recibiéramos esos mensajes. Y bueno, luego ya estaría el último de posible pérdida de mensajes legítimos. Es decir, si hoy en día todos los servicios de correo tienen sus propios filtros y sus propios clasificadores de mensajes, si se da el caso de que un correo legítimo ha sido clasificado incorrectamente y se ha metido en la bandeja del spam, pues es muy posible que nosotros perdamos esta información. Y bueno, esto es uno de los puntos clave que desde nuestro punto de vista se tiene que evitar, ¿vale? Que un correo legítimo vaya a la carpeta de spam y lo consideremos no legítimo. Bueno, y el spam, cuando empiezas a hablar del spam con según qué gente, pues hay muchas personas que te dicen, hombre, pues tampoco es un problema para tanto, ¿no? Yo tampoco es que reciba muchos mensajes spam. Otros te dirán, sí, yo tengo el correo saturado. Si vamos a estadísticas que todos los años, cada tres meses publica Kaspersky, por ejemplo, pues podemos ver que en el año 2017, pues la evolución que sigue desde abril a septiembre, por ejemplo, pues más o menos podríamos decir que el 57% de los mensajes, de los emails, se pueden clasificar como spam, ¿vale? Entonces, esto es una tendencia que se está siguiendo en los últimos, yo diría que en todos los años que yo he estado trabajando en la tesis y después de la tesis también, que los datos más o menos se mantienen. Hay algunos trimestres en donde baja ese porcentaje, pero luego al de un rato, pues al de otros 2 trimestres o así, empieza otra vez a subir. Entonces, más o menos siempre se queda ahí un poquito por debajo del 60%. Claro, pero esto si lo añadimos, antes hemos mencionado los servicios de mensajería instantánea, por ejemplo, bueno, al final todas las redes sociales que dentro de ellas tienen la posibilidad de poder enviar mensajes, etcétera. Claro, vemos que se crea un nicho de mercado, bueno, un nicho donde los atacantes pues se pueden sentir muy cómodos y de una forma muy fácil pueden llegar a muchísima gente. Algunos datos de estos servicios de mensajería instantánea pues serían, por ejemplo, que a día de hoy en el mundo, pues bueno, a día de hoy, en el año 2015, pues había más de 6 billones de móviles con capacidad de enviar o recibir mensajes SMS. Por otro lado, WhatsApp, al que pues, muchos de nosotros pues, estamos más o menos enganchados porque hoy en día toda la comunicación prácticamente pues, va por WhatsApp, ¿verdad? Pues en febrero del 2016 WhatsApp rebasó la línea de 1 billón de usuarios, por ejemplo. Y bueno, en países como China e India, por ejemplo, los SMS, pues en el año 2011 ya llegaban al 20-30%, perdón, el spam en SMS ya llegaba al 20-30% del tráfico total de SMS en esos 2 países. El caso del SMS es curioso porque si lo cogemos desde la perspectiva nuestra, desde España, por ejemplo, el SMS es de pago normalmente. Bueno, hoy en día con las nuevas tarifas y bueno, muchas de las compañías ya nos lo dan gratis, pero hasta hace muy poco el SMS era de pago. ¿Qué pasa? Que en otros países, que como por ejemplo son China e India, en muchas de las compañías el SMS es gratis. Entonces, pues el papel que aquí ha cogido WhatsApp, pues en esos países, en muchos de los países asiáticos, por ejemplo, pues tienen el SMS, ¿vale? Entonces, pues esto da pie también a que este tipo de spam pueda llegar a muchísima gente. Seguimos con más datos. Bueno, un poco para ver la motivación de este trabajo, ¿vale? El número de usuarios de redes sociales. Estos son datos del año 2017, la mayoría, bueno, algunos van desde febrero hasta junio. Bueno, hay uno de diciembre, el de WeChat, que es de diciembre de 2016, y estos serían los millones de usuarios que cada una de estas redes sociales tiene. Claro, lo que vemos aquí desde un punto de vista de un atacante es posibilidad real de poder llegar a mucha gente y al mismo tiempo de poder extraer mucha información de estos sitios, ¿vale? Información de usuarios, por ejemplo. Entonces,
tomando en cuenta todos estos datos y hicimos un análisis exhaustivo tanto de la literatura como del estado del arte en aquel momento, pues nosotros nos planteamos diferentes hipótesis. Y la primera de ellas era que el spam personalizado puede ser un serio problema que maximiza el ratio de respuesta del spam, eludiendo los sistemas actuales de detección. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que nosotros veíamos la posibilidad de que, utilizando la información real de las personas reales de las redes sociales, era posible crear spam que fuera personalizado según sus gustos, según sus páginas favoritas de Facebook o lo que sea, pues poder crear spam personalizado, es decir, que el spam vaya directamente al receptor con una temática que a él le va a gustar o se va a sentir atraído por ello. Otra de las hipótesis que planteamos, claro, esto sería un poco, digamos, el lado de hacer el mal, ¿vale? Pero claro, nuestra intención no era hacer el mal como tal y empezar a mandar spam, la posibilidad de mandar spam y ofrecer a los atacantes nuevas herramientas para que pudieran realizar sus ataques. Nosotros íbamos un paso más adelante y decíamos, vale, una vez que tengamos esto, ¿cómo vamos a poder detectar este tipo de email, por ejemplo, este tipo de spam? Y ahí planteamos otras dos hipótesis que serían, por un lado, que es posible identificar la intencionalidad comercial de los mensajes utilizando técnicas de análisis de contenido. Es decir, que nosotros veíamos que la posibilidad de poder utilizar análisis de contenido que nos ayudaran a analizar el texto, la información que tenemos en los textos de nuestros mensajes y podamos identificar la intencionalidad comercial de esos mensajes. Como ejemplo, luego veremos más detalles de ello, pero si alguien intenta vendernos algo, por ejemplo, pues nosotros en un principio decíamos, joder, si alguien está intentando venderme algo, lo más probable es que lo haga desde una perspectiva positiva, ¿no? Porque si a mí si me empieza a decir que su producto es malo o que su producto causa, no sé, algún problema y tal, pues lo más posible es que no compre ese producto. Pero en cambio, si le da una entonación positiva, si todo el rato está hablando bien de su producto y el mensaje lleva un tono positivo, pues sí que llegará más fácilmente. Entonces nosotros decíamos, vale, lo más probable es que los mensajes tengan un toque positivo. Entonces esto nos va a poder ayudar a detectar ese spam. Y luego veremos pues los datos que hemos extraído. Y la última hipótesis sería que la intencionalidad del mensaje pues, puede ser utilizado para clasificar mensajes spam en las redes sociales. Del mismo modo que hacemos con el correo normal, con el email, pues que podríamos hacer lo mismo en redes sociales, es decir, en publicaciones que podamos hacer en nuestros muros y también en mensajes que podamos recibir dentro de las redes sociales. Entonces, con estas hipótesis pues, nos planteamos dos objetivos importantes que serían, por un lado, demostrar que es posible crear nuevos tipos de spam utilizando información de las redes sociales y, por otro lado, demostrar que es posible diseñar y desarrollar nuevos métodos para mejorar los resultados de filtrado de spam tanto dentro como fuera de las redes sociales. Y con estos objetivos, pues bueno, empezamos un poco a trabajar también, pues a mirar un poco lo que se había hecho hasta entonces en esos apartados. Y bueno, pues veíamos que, por ejemplo, en la detección del spam, que los filtros basados en aprendizaje hasta ese momento eran pues más o menos los que mejores resultados obtenían. Entonces, este ya era un punto de partida a tomar en cuenta para que en nuestros futuros experimentos tomásemos en cuenta este tipo de filtros. Por otro lado, si tenemos que analizar el contenido del texto, pues bueno, qué mejor que utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué son este tipo de técnicas? Son técnicas computacionales para analizar textos con el objetivo de alcanzar un procesamiento casi humano en aplicaciones o tareas, ¿vale? Y bueno, pues había estudios que demostraban la posibilidad de poder desarrollar técnicas anti-spam utilizando, por ejemplo, técnicas de minería de texto, que entrarían dentro de técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Más información que íbamos viendo por ahí, por ejemplo, en las redes sociales, en cuanto a seguridad de redes sociales. Se veía que en los últimos años
cada vez había más investigadores, más grupos de investigación que estaban trabajando en diferentes tipos de productos, tanto aplicaciones para redes sociales o otros tipos de sistemas para hacer frente a estas posibles vulnerabilidades que las redes sociales podían tener. Y bueno, luego vimos también que aunque la mayoría de las investigaciones se centraban en lo que es dentro de la red social, pero nosotros veíamos la posibilidad de que la información que podíamos recopilar de una red social se pudiera utilizar fuera de ella para posibles actos pues no legítimos, ¿vale? Entonces, que suponía una amenaza. Entonces, con toda esta información que recogimos, pues bueno, nosotros hicimos nuestro plan de trabajo y pues bueno, decidimos primeramente, como os he dicho antes, intentar crear ese spam personalizado que, utilizando información pública de las redes sociales de los usuarios, pudiera ser capaz de eludir los sistemas anti-spam actuales, y ya después intentar detectar la intencionalidad de los mensajes utilizando técnicas de análisis de contenido, y en este caso pues nosotros nos centramos en dos, que serían el análisis de sentimiento y el reconocimiento de personalidad. Entonces ahora pues bueno, iré paso a paso explicando cada uno de ellos. Entonces, en el primer caso, en el spam personalizado, ya he dicho, el objetivo, desarrollar spam personalizado capaz de eludir los sistemas anti-spam actuales y demostrar que era un riesgo real. Para ello, pues había investigaciones que demostraban que, estamos hablando del año 2009 en este caso, en esta investigación, donde demostraban que la recolecta masiva de información desde una red social tan potente como Facebook, pues era posible y era hasta cierto punto fácil. Entonces, pues bueno, esto, y luego que investigadores encontraron una vulnerabilidad que posibilitaba relacionar directamente una cuenta de la red social Facebook, en este caso, con la cuenta de correo electrónico que había sido creada esa cuenta. Claro, al ver esto, nosotros dijimos, vale, si nosotros nos plantamos si hacemos un ejercicio de empezar a recolectar correos electrónicos que pueda haber en la red, no sé, por ejemplo, una persona que para pedir cierta ayuda en un blog, pues escribe su correo electrónico, pues eso queda ahí ya más o menos para siempre. Entonces, intentamos primeramente recopilar ese tipo de direcciones de correo electrónico, coger la mayor cantidad de correos electrónicos que pudiera haber en la red. Para ello utilizamos una aplicación en concreto que funcionó muy bien. Recopilamos algunos miles de correos electrónicos y dijimos, vale, vamos a hacer un segundo paso. En este segundo paso vamos a aprovechar esa vulnerabilidad, esa facilidad que nos ofrece Facebook de poder relacionar los correos electrónicos con las cuentas personales de Facebook, y de esa forma tenemos el correo electrónico de una persona y todos sus gustos personales. Claro, si encima esos gustos personales están publicados de forma pública y no tienen ningún tipo de configuración de privacidad ni nada, pues claro, a esa información cualquier persona puede acceder libremente. Entonces hicimos eso, entramos en la información de cada una de las personas, cogimos la información que ellos tenían ahí disponible, la guardamos en nuestras bases de datos para poder crear diferentes perfiles, diferentes plantillas de correo electrónico. Concretamente nosotros creamos 3, que luego veremos cuáles eran, pero bueno, al final el proceso era ese, recoger toda la información posible, hacer un procesamiento de los datos y crear nuestros propios perfiles. Una vez que tuviéramos los perfiles, realizar experimentos y mediante una web que lo hospedamos en la universidad, pues ver cuánta gente llegaba desde un link que metíamos en los correos a esa web de la universidad. Una vez llegado ahí, pues bueno, ahí sí que hacíamos hincapié en que pues habían sido parte de un experimento llevado a cabo por una universidad con el objetivo de tal, se les explicaba todo el caso y bueno, se les daba opción también a poder dejar algún comentario si querían, a poder darse de baja en el experimento y bueno, pues otras opciones también. Vale, entonces este era el proceso general y ya yendo al detalle un poco a cada paso de los que hemos visto ahí. Pues bueno, en cuanto a cantidades de correo electrónico que recogimos, por ejemplo, pues llegamos casi hasta los 120.000 direcciones de correo electrónicos
en muy pocos días, es decir, esta fue una tarea muy fácil porque los programas recopilan automáticamente correos electrónicos que van encontrando por ahí. De esos 120.000 vimos que casi más del 19% tenía una cuenta de Facebook asociada al correo. Entonces, pues bueno, con esto al principio nos llevamos una sorpresa porque no nos esperábamos un porcentaje tan elevado de cuentas, pero bueno, pues al final llegamos a tener más de 22.000 cuentas con su correo electrónico vinculado. Una vez hecho esa relación, pues bueno, el siguiente paso era la de descargar la información pública que tenían en su muro. Y bueno, pues pudimos observar en aquel entonces que un poco aquí en este gráfico lo que veis son las letras más grandes, digamos, las palabras más grandes son las que más abundancia tenían en los datos. Y podemos ver que, por ejemplo, gustos musicales, era muy típico que la gente tuviera sus gustos musicales públicos. También el género por defecto Facebook lo dejaba público cuando se hizo este experimento. Los estudios de cada una de las personas, en qué universidad había estudiado, en qué instituto había estudiado, todos esos datos también eran bastante habituales. Y también las compañías en las cuales habían trabajado. Entonces, bueno, pues viendo más o menos la mayor cantidad de información en qué segmento se centraba, pues nosotros decidimos crear tres tipos de plantillas, que serían una plantilla que sería un poco la plantilla musical, digamos, otra plantilla de estudios de las personas y la última sería la de las empresas o compañías en las que habían trabajado. Entonces, teniendo esas tres plantillas, pues lo que hacíamos era tener unas plantillas generales y luego íbamos añadiendo información ya más específica en cada caso. En alguno de los casos pues teníamos toda esta información que aparece aquí, en otros no teníamos. Entonces, en los casos que no teníamos, pues esa información la dejábamos aparte, pero si teníamos la información, la cogíamos y la metíamos. Empezábamos desde el nombre completo del usuario, eso lo teníamos siempre, era el nombre que ellos ponían en Facebook. Claro, si una persona pone un nombre no real, pues se le mandaría con el nombre no real, pero bueno, la mayoría de la gente pues pone su nombre y apellido pues más o menos entero, ¿vale? Entonces ahí cogíamos su nombre, nos creábamos una URL que hemos comentado antes, que era la que les daba opción a llegar a nuestra página web. Ahí metíamos también un token para que podíamos identificar de quién era y bueno, algunas cositas de seguridad por ahí por medio. Y lo primero que hacíamos era una selección del idioma. Si veíamos que su página pública estaba en inglés, por ejemplo, se le mandaba el correo en inglés. Bueno, a decir verdad, hacíamos de la otra forma. Empezábamos desde el euskera, que está ahí de abajo, que claro, pues había muy poca gente que tenía en euskera. Los que tenían euskera les mandábamos en euskera. Si no, veíamos a ver si tenían en castellano, y si tenían, se le mandaba en castellano. Y si no, pues ya como por defecto se le mandaba en inglés. Entonces, con el nombre, con la URL, con el idioma seleccionado, pues ya cogíamos el template que queríamos nosotros, la plantilla que queríamos, y por ejemplo, en el caso del email musical se añadía la ciudad, si es que esa persona tenía su ciudad guardada en su perfil. Y en el caso de la compañía se utilizaba el género para hacer un saludo más cordial, digamos, ¿no? Se hablaba de, pues bueno, señora, señor, mister, pues un poco entrábamos por ahí para que fuera una cosa más formal. Y bueno, pues este es un ejemplo de plantilla, por ejemplo, en donde, bueno, pues en el caso de la plantilla musical, pues se le anunciaba a los usuarios de Facebook, pues mediante un email, oye, que tu grupo de música favorito, cogíamos el primero que tenía en la lista, va a realizar un nuevo tour y ya ahí empezábamos. Le hacíamos un saludo con su nombre, le decíamos que a ver si estaba preparado para un nuevo tour de su grupo musical favorito y además le decíamos que el grupo se estaba pensando tocar cerca de su ciudad, y ya luego pues le decíamos si quieres más información pues aquí tienes la URL. En el caso de la compañía pues se le decía que era
en el caso de la compañía, no, en el caso de los estudios de la universidad se decía, oye, que vamos a organizar un evento para exalumnos de tal instituto, de tal universidad y nos gustaría poder contar contigo. Y en el caso de la compañía sí que se le hacía pues una notificación en plan formal de la compañía donde trabajaba. Entonces, bueno, más o menos iban por ahí las tres plantillas. Con esto, pues lo que hicimos fue realizar dos experimentos. En el primero mandábamos spam típico a los correos que teníamos. El spam típico pues era un spam que desde mi bandeja de spam pues cogí un poco las ideas de lo que iba recibiendo yo ahí y se les mandaba un email pues con algo parecido a lo que yo había visto en mi bandeja de spam. Y en el segundo ya se les mandaba a las mismas personas mensajes ya personalizados. El objetivo, comparar los resultados. Entonces, pues una vez enviados los emails y viendo los resultados, pues vimos que la diferencia entre el spam típico, donde recibimos un 0,41% de respuesta y si lo comparamos con el 7,62% que tenía el spam personalizado, pues el hueco era muy grande, ¿vale? La diferencia era muy grande. Si vamos al... eso es, bueno... Esto sí a nivel global. Luego, bueno, pues si alguien está interesado, pues sí que había algún comentario de gente que nos decía que, oye, que esto no está bien hecho y tal, no sé qué, pero bueno, pues era una cosa esperada también. Y bueno, con esto pues llegamos a la conclusión de que sí que era posible crear el spam, mandar el spam y que tuviera mejor resultado que el spam típico. Entonces dijimos, vale, ya hemos hecho el mal, vamos a hacer el bien, vamos a intentar detectar este spam. Y nos pusimos manos a la obra. Bueno, antes de nada, comentar las consideraciones éticas de este primer bloque, porque al final, por ejemplo, a la hora de publicar estos experimentos, cuando mandábamos a según qué conferencias, nos lo echaban para atrás diciendo, oye, que esto éticamente no es correcto. Y bueno, hay cada uno pues puede hacer su interpretación, ¿no? Nosotros la interpretación que hacíamos era, trabajamos para mejorar la seguridad online, eso como primer punto. Entonces, usamos la información de los usuarios para intentar protegerlos en un futuro. Luego, usamos únicamente información pública, no cometemos ni ningún ataque a contraseñas, a áreas privadas del usuario, ni ninguna cosa de este tipo. Solo cogemos información pública que han tenido ellos en la red. Y, por último, y la idea que para mí es más importante, si estamos hablando de intentar proteger a la gente de unos ataques que van a realizar unos atacantes, yo creo personalmente que debemos de conocer cómo funcionan esos atacantes, es decir, debemos entrar en su papel y ver cómo trabajan ellos para que podamos crear verdaderos sistemas de protección, si no, pues será un poco más difícil. Y bueno, ya con esto pues empezamos a trabajar en el segundo bloque, que sería el de detectar, y lo primero que hicimos fue, vale, viendo lo que os comentaba antes del toque ese, del tono positivo que pueden tener los mensajes que tienen intención de vender algo, pues vamos a intentar mejorar los ratios de filtrado de spam utilizando técnicas de análisis de sentimiento. Para ello, bueno, pues un análisis de sentimiento, ¿a qué se le llama? Pues el proceso computacional para la identificación y categorización de opiniones expresadas en textos, que por ejemplo puede ser usado pues para extraer la polaridad de un texto, si es positivo, si es negativo o si es neutro. Con esta información, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Aquí os pongo el modelo o la propuesta que nosotros hacíamos, ¿vale? El primer camino sería el de arriba y el segundo sería el de abajo, ¿vale? Primero hacíamos el de arriba, donde partiendo de un dataset, de un conjunto de datos que ya estaba etiquetado como spam o ham, es decir, como mensaje legítimo o spam, aplicábamos diferentes técnicas, diferentes algoritmos de filtrado bayesiano, y lo que hicimos fue extraer los 10 mejores clasificadores de entre pues, unos cuantos clasificadores que luego veremos cuáles aplicábamos, y con diferentes configuraciones, pues era un total de 356 combinaciones posibles. De ahí extraíamos los 10 mejores. ¿Para qué? Para que en un segundo camino cogiéramos esos 10 mejores clasificadores e intentáramos mejorar los resultados de esos 10 mejores clasificadores. Intentar mejorar los mejores resultados que hemos obtenido sin análisis de sentimiento con el análisis de sentimiento. Y ahora explicaremos cada uno de ellos más en detalle.
Cabe destacar que todos los experimentos son realizados y testeados usando la validación cruzada en 10 carpetas, y los resultados se analizan, por un lado, teniendo en cuenta la accuracy o la precisión del resultado y, como no, el número de falsos positivos, ¿vale? Esos emails legítimos que van a la bandeja de spam. En el primer caso, en el primer camino, digamos, pues lo que hemos dicho, aplicar diferentes combinaciones para intentar extraer el top 10 o los mejores 10 resultados en cuanto a ese dataset. Y también, pues bueno, detectarlos y guardar, tener en cuenta cuáles eran esos 10 mejores clasificadores. Los clasificadores que aplicamos, los algoritmos que utilizamos, pues son los que se listan aquí y combinamos con dos filtros. Aquí, por ejemplo, en el Strict to Word Vector, pues nos da oportunidades de meterle muchísimas configuraciones diferentes, entonces aprovechamos esas configuraciones para ir intentando conseguir mejores resultados. En cuanto al segundo camino, hemos dicho que íbamos a aplicar análisis de sentimiento. Para eso necesitamos analizadores de sentimiento, clasificadores de sentimiento. Y cogimos dos vías. Por un lado, nos creamos nuestro propio analizador de sentimiento, y por otro lado utilizamos un servicio web público que es el TextBlood, una API que ofrece varios servicios de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, pues ahí directamente mandábamos el texto y recibíamos la respuesta en cuanto a polaridad de ese texto. En caso de los nuestros propios, utilizábamos el diccionario público SentiWordNet, que al final lo que tenemos ahí es, ahora no me acuerdo de memoria cuántas miles de palabras hay, pero cada palabra tiene su puntuación en cuanto a polaridad. Varía según el tipo de palabra que sea. Por ejemplo, una misma palabra puede ser un verbo y puede ser un nombre. Entonces, pues si es verbo igual es negativo, si es palabra igual es positivo. Entonces, varía según el tipo de palabra que sea. Entonces, ahí sí que nosotros aplicábamos, pues hacíamos diferentes estudios, analizábamos el texto y con la polaridad de cada una de las palabras sacábamos la polaridad total del mensaje. Es decir, una media más o menos de todo lo que habíamos recogido. Entonces, con eso, en este caso, claro, como hemos visto, aplicábamos una API ya existente y creamos nosotros nuestros propios clasificadores. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues lo primero de todo, identificar los mejores clasificadores. Para identificar los mejores clasificadores, cogimos conjuntos de datos que ya estaban etiquetados según su polaridad, si eran positivo, negativo o neutro. Aplicábamos los diferentes clasificadores y veíamos a ver cuáles obtenían los mejores resultados. Entonces, pues bueno, de esa selección eran luego los que utilizábamos a la hora de realizar los experimentos. ¿Dónde los metíamos? Pues sería en el proceso este sería el segundo camino que hemos comentado antes. Tendríamos el dataset que ya está etiquetado con el spam y el ham. Le aplicaríamos los mejores clasificadores de sentimiento. Y pues en este caso si aplicábamos 3 clasificadores de sentimiento, pues creamos 3 nuevos conjuntos de datos con la información de la polaridad de cada uno de los textos, y ya luego aplicábamos los 10 mejores clasificadores para obtener los resultados totales y poder comparar los resultados. Cuando digo que añadíamos la información de la polaridad, ¿qué era lo que hacíamos? Pues si el conjunto de datos original tenía el texto y luego la etiqueta de si era spam o ham, ahí le añadíamos la polaridad, y ya pues bueno, ya con eso ya tratábamos, le metíamos los algoritmos y las diferentes configuraciones y sacábamos los resultados que nos interesaban. ¿Qué conjuntos de datos se han utilizado? Pues hemos utilizado 3 tipos de conjuntos de datos. Por un lado estarían un conjunto de datos compuesto por emails, por otro un conjunto de datos compuesto por SMS y por último un conjunto de datos ya de spam social, de social media spam o digamos de spam en redes sociales. En este caso nosotros utilizamos spam de YouTube. Vale, cabe destacar que en el caso del email y del SMS lo que utilizábamos eran 2 datasets, el primero para hacer los experimentos, el segundo para validar a ver si realmente seguíamos manteniendo los patrones de mejora del primero. Entonces, pues bueno, en el caso de los emails, pues bueno, ahí está la comparación entre diferentes clasificadores. Vemos que el mejor pues obtenía una precisión del 0,75% y veíamos que en el caso del spam, vemos lo que está en verde serían el porcentaje de mensajes positivos, y vemos que en el caso del spam los mensajes positivos pues son
mayor número que los que son en ham, ¿vale? Es decir, que el spam es más positivo en general que el ham. Más o menos se está cumpliendo pues una de nuestras hipótesis. Pues ahí luego pues realizamos el experimento y bueno, vimos que en ambos datasets la mejor precisión se mejoraba. Esto se ve mejor con tablas, pero en una presentación meter muchas tablas pues tampoco era posible porque al final era un jaleo luego seguir los resultados, pero así a modo de resumen, la mejor precisión en los dos casos se mejoraba con el análisis de sentimiento. Y pues bueno, se ve que había también reducción de falsos positivos y bueno, pues del top 10 pues hay los resultados que pues en 8 casos se mejoraba, en uno igualaba y en otro se empeoraba. El mismo proceso con los SMS. Vemos también aquí que el spam, en este caso, hay más mensajes positivos de spam que ham. Y en los resultados, pues otra vez llegábamos a la misma conclusión de que se mejoraban los resultados que habíamos obtenido anteriormente. Y por último ya, pues en el conjunto de datos de mensajes de redes sociales, pues veíamos que aquí la balanza se cambiaba. ¿Vale? Aquí había más mensajes positivos en el lado del ham que en el lado del spam. Esto en gran medida se debe a que normalmente gente que... Claro, estamos hablando de comentarios de YouTube. Si nosotros queremos mandar spam, por ejemplo, lo más posible es que vayamos al vídeo de algún youtuber competidor mío y le escriba algo negativo para intentar boicotearle. Es por eso que aquí la cantidad de mensajes positivos pues bueno, cambia de lado. ¿Vale? Y bueno, en este caso también pues se mejoraba la mejor precisión, se mejoraba la precisión en la mitad de los casos de los 10 mejores y el número de falsos positivos aquí se reducía en mayor medida que en los dos anteriores casos. Y bueno, como conclusiones, pues bueno, traemos que el spam en emails y SMS es más positivo que el legítimo y en el caso del spam en redes sociales pues cambian las tornas. Demostramos también que el análisis de sentimiento puede ayudar en la detección de spam y bueno, pues en 3 diferentes escenarios los resultados son positivos. Cuando hablamos de 3 escenarios nos referimos al email, al SMS y al spam en redes sociales. Y bueno, y aunque la diferencia en términos de porcentaje parezca pequeña, pues si tomamos en cuenta el tráfico real de spam que tenemos, pues la mejoría es significativa. En este punto pues pasamos al segundo, y voy acelerando porque ya se me echa el tiempo encima, pasamos al tema del reconocimiento de la personalidad. Aquí lo que vamos a intentar es hacer lo mismo y un poco siguiendo el camino que hemos marcado con el análisis de sentimiento e intentar mejorar el filtrado de spam. ¿Qué es el reconocimiento de personalidad? Pues son modelos para explicar la personalidad de cada persona en pocos términos y que sean estables y medibles. ¿Vale? Nosotros hemos utilizado uno concreto que explicaré luego más adelante. Como vemos, el proceso a seguir es el mismo que utilizamos en el caso del análisis de sentimiento, pero en este caso, pues, cuando empezamos a aplicar ya las técnicas de reconocimiento de personalidad, pues añadimos más información. ¿Qué modelo hemos utilizado? Pues el Bayer-Bridge que distribuye en 4 dimensiones la personalidad de cada persona. Entonces, hemos utilizado un servicio web que está públicamente disponible donde nosotros pasábamos el texto y el servicio web nos devolvía el valor de cada una de las dimensiones que aparecen ahí. Entonces nos decía, por ejemplo, si nos devolvía en temas de extroversión, pues si era un texto extrovertido, pues subía bastante el pico del texto extrovertido y el del introvertido cortaba. Y era un valor del 0 al 1 y que, bueno, pues de la mitad para arriba era introvertido, de la mitad para abajo de la mitad para abajo introvertido y de la mitad para arriba extrovertido. ¿Vale? Esto, pues sí que causa, para algunas personas sí que nos han dicho que, oye, el texto no tiene personalidad. La personalidad tienen personas, no los textos. Pero, claro, entonces nos decían, vosotros si identificáis los autores del spam sí que podréis identificar su personalidad. Nosotros le damos la vuelta y decimos, vale, el texto no tiene personalidad, pero una persona concreta sí que, influenciada por su personalidad, escribirá un texto de una forma concreta. Y aquí al final pues vamos a buscar esa información.
Como veis, pues el proceso sería parecido al de antes. Tenemos un dataset original, le aplicamos los reconocimientos de personalidad, creamos nuevos datasets con esa información y le aplicamos los 10 mejores clasificadores que hemos identificado a la hora de aplicar los filtros bayesianos. En este caso, como veis, pues el conjunto de datos cambiaría de esta forma. El texto en un principio estaría con su etiqueta de spam o ham y se le añadiría pues, las dimensiones de la personalidad. En un análisis descriptivo de los conjuntos de datos, pues ya veíamos que entre el spam y el ham pues sí que había diferencias, ¿vale? Ahí veis que entre uno y otro pues el spam es el que está en verde y el que es un poco gris pues sería el ham. Y sí que se ven y se identifican diferencias a la hora de hacer el reconocimiento de personalidad. Realizamos los experimentos y vemos que los resultados, por ejemplo, en los emails, se mejoran en los dos casos, teniendo en cuenta que en el primer dataset, cuando utilizamos las 4 dimensiones del modelo, no se mejoran. Pero cuando cogemos solo uno, que es justo el sensing, que es el que más diferencia tiene entre el spam y el ham, los resultados mejoran. ¿Vale? En el caso del SMS seguimos igual, hay diferencia entre unos mensajes y otros y al realizar los experimentos pues vemos que los resultados van mejorando. Y en el caso del spam en redes sociales pues también hay diferencia y los resultados que obtenemos es que vamos mejorando. En este caso lo mismo, cuando aplicamos las 4 dimensiones no se mejoran, pero aplicando el que tiene mayor diferencia, que sería el de thinking, sí que mejora esa detección. Y bueno, pues como conclusión es que en la mayoría de los casos los resultados son mejorados, tanto a nivel de precisión, así como a nivel de número de falsos positivos. Y bueno, esto demuestra que el reconocimiento de personalidad puede ser utilizado para mejorar la clasificación del spam. Y bueno, ya por último, pues una vez que hemos demostrado que las dos técnicas son adecuadas, lo que hicimos fue combinar ambas técnicas para intentar mejorar los resultados obtenidos hasta ese momento. Para ello, pues en este caso, desde un conjunto de datos donde solo teníamos etiquetado con spam y ham, le añadimos tanto la polaridad así como las dimensiones de la personalidad a cada texto. Y bueno, pues hicimos pues, todos los experimentos que hemos ido comentando antes, más los experimentos con el dataset ya con la información combinada. Y bueno, ya con los resultados obtenidos realizamos la comparativa y bueno, pues fuimos viendo que en el caso del email spam, pues empezando desde el dataset simple, que sería el de la izquierda, con el análisis de sentimiento vamos mejorando, utilizando las técnicas de reconocimiento de personalidad mejoramos aún más y ya con el combinado pues llegamos al top de los resultados. En el caso del email en redes sociales no se mejoraba con la personalidad, pero vemos que combinando ambas dos sí que se mejora los resultados anteriormente obtenidos. Y bueno, pues con esto pues las conclusiones que se extraen también son que la combinación pues da resultados positivos también. Y bueno, como contribuciones de este trabajo, pues bueno, por un lado, lo primero sería que hemos evaluado las posibilidades de crear spam personalizado que alcance ratios de click-through o de ratio de respuesta muy superiores a los del spam típico. Se han mejorado los resultados de clasificación de spam actuales utilizando técnicas de análisis de sentimiento. Hemos demostrado que es posible mejorar el filtrado de spam usando técnicas de reconocimiento de personalidad. Y, por último, pues también la combinación de ambas técnicas nos ofrecen mejores resultados que aplicando cada una de ellas por separado. Y bueno, pues luego hay algunas líneas futuras que, bueno, los dejaré aquí en el PowerPoint, pero ya que el tiempo se ha hecho encima, pues ahora no entraremos allá, pero bueno, sí que vemos que esto al final como es un trabajo de tesis, es el comienzo de una investigación, digamos, de una vida investigadora. Y bueno, pues sí que nos ha ofrecido posibilidades de poder seguir trabajando en este ámbito, mejorando el tema del spam personalizado, mejorando el tema del análisis de sentimiento, técnicas de análisis de contenido. Y bueno, pues si alguno tiene interés concreto en alguno de ellos, pues después de la charla pues yo estaré encantado de poder ayudaros, ¿vale? Y bueno, ya por último, pues la lista de publicaciones que dio como fruto esta tesis en journals, en conferencias internacionales y en conferencias nacionales. Y bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de responderlo tanto ahora o si no después también. Dime. A ver, espera, igual...
Gracias a tu estudio, o sea, tú esto se lo vendes a alguna herramienta que se dedica al email marketing, ¿sabes? Alguna empresa que se dedica al email marketing y lo peta. Puede ser. Sí, ¿no? O sea, al final, o sea, ya todavía, ya de por sí que ya tienen ellos estudiados todo el formato del texto, y encima casi ya va súper personalizado en base a tu correo electrónico, pues ya no Sí. te digo nada. A ver, hoy en día podemos ver que, por ejemplo, en compañías como Amazon y así nos hacen el mismo juego, ¿vale? Al final ellos cogen nuestras cookies de nuestro navegador, cogen la información tal y van personalizando. Aquí sería hacer lo mismo, pero ya con la información personal. Entonces, pues los resultados sí que son mejores, serían mejores. Vamos por ahí también trabajando, entonces nosotros por un lado mejorando para poder ayudar a empresas de marketing si es necesario y por otro lado nosotros nos dedicamos más a intentar proteger que vender. Vale, ya está. Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta otra.